bienvenidos a Charlas en la U. Hemos invitado al profesor Edgar Varela Barrios, rector de la universidad, para que nos cuente aspectos importantes de su gestión. El profesor Varela Barrios fue designado por el Consejo Superior como rector de la universidad en noviembre del año 2015 y su gestión termina en noviembre de este año, de modo que es un tiempo muy adecuado para ir haciendo balances. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Uno cuando revisa la hoja de vida del profesor Varela se encuentra con unas circunstancias muy sorpresivas, porque él es un historiador y un filósofo que fueron sus estudios de pregrado en la Universidad del Valle y luego hizo unos estudios de doctorado en administración en la Universidad de Montreal en Canadá. Y yo sí quisiera preguntarle cómo es que una persona que empieza a estudiar historia y filosofía, que son estudios que se caracterizan casi siempre por ser muy pausados, se especializa luego en una ciencia como la administración, cuya característica principal es producir resultados y la velocidad, por así decirlo. Esa pregunta me la he hecho yo, por supuesto, muchas veces. A veces uno hace autoanálisis. Realmente la respuesta que te puedo dar es que yo desde el principio, cuando era muy joven y estudié filosofía, me encaminé hacia la filosofía política, que es aquella parte de la filosofía que se ocupa de los temas del poder y de las relaciones de poder entre los seres humanos. Cuando estudié historia, estudié sobre todo historia política latinoamericana del siglo XVIII, XIX, y luego eso me condujo a ser profesor de administración pública. Debo decir que siendo estudiante de filosofía ya empecé a tener mis primeros vínculos con el campo de la administración, pero más que en el mundo de la administración de las empresas, al cual llegué luego, con el campo del gobierno y de la administración como una suerte de escenario donde podía ver en concreto muchas de mis preocupaciones más conceptuales como filósofo y como historiador. Después de estar 3 años y medio como rector de la Universidad del Valle, con tantas experiencias que le suceden a una persona en ese cargo de dirección, ¿cuál ha sido su experiencia como rector? ¿En qué medida ha enriquecido su visión de las cosas? Bueno, yo tenía una ventaja relativa, y es que ya había ocupado cargos directivos del nivel central, había sido jefe de planeación de la universidad durante un tiempo corto, y luego durante un tiempo largo, que fue bastante largo, más de 5 años, fui vicerrector administrativo, y digamos que había hecho un curso previo de lo que significa ocupar cargos de dirección. La experiencia en general ha sido muy positiva, muy gratificante. Una cosa es pensar la rectoría desde fuera y otra cosa ejercerla desde adentro. Tiene sus luces y sombras, las universidades públicas son muy complejas, pero yo diría que la experiencia ha sido positiva y yo me siento satisfecho de haber contribuido en estos 3 años y medio a un proceso de mejoramiento y de reposicionamiento de nuestra universidad, sobre todo en términos de su calidad y su excelencia académica e investigativa, que es la marca más importante y el orgullo de nuestra universidad. Uno cuando llega a uno de esos altos cargos de dirección se fija unas expectativas que normalmente no alcanza nunca a cumplir porque uno piensa que las cosas son más fáciles de hacer de lo que realmente resultan. ¿Cuál es su balance sobre las expectativas que usted tenía como rector de la universidad? Siempre me gusta tener perspectivas acotadas. Yo pienso que uno debe tener una visión de largo plazo, incluso algunas cosas muy fuertes que son como sueños o ideales políticos de realización, pero traté de hacer un programa de gobierno que tuviera expectativas que se pudieran cumplir, particularmente en términos de renovación de la oferta curricular, de mejoramiento de los programas, de formación, porque estoy convencido que las universidades somos ante todo todavía ámbitos de formación y de titulación, mejorar los procesos de acreditación y el liderazgo de la Universidad del Valle en esos tópicos, y en ese campo me siento satisfecho no solo por mí, sino por el esfuerzo de un equipo donde están los directores de programa, los decanos, vicedecanos, los directores de sede, la dirección de autoevaluación y calidad de la universidad, que es la DACA, e incluso el propio escenario de la política pública de acreditación, que es el Consejo Nacional de Acreditación, donde actualmente hay 2 profesores de nuestra universidad, el rector Iván Ramos y el profesor
profesor Guillermo Murillo, y en donde interactuando con la universidad hemos tenido la posibilidad de incidir bastante en la mejoría de las lógicas y de los estándares y procedimientos de la calidad como un eje muy importante de la política de educación superior y como un eje de nuestra universidad. Así que en términos de lo que es universidad como calidad académica, calidad formativa, creo que ha habido logros muy importantes que vienen de atrás, pero que hemos podido acelerar en estos últimos años. ¿Cuál ha sido su momento más satisfactorio y el más difícil de esta gestión? Bueno, yo diría que en términos de lo que ahora llaman gobernabilidad de la universidad, haber logrado la estabilidad de la universidad para su funcionamiento en términos financieros, que a veces la gente no sabe lo que hay detrás de estos esfuerzos para que la universidad funcione, se puedan pagar a tiempo las nóminas, puede haber la tranquilidad de la estabilidad de una gestión de lo financiero administrativo, el cumplimiento de los semestres regulares. Estamos en una época típica, debo decirlo, pues por el paro universitario del año pasado, que no fue producido en la Universidad del Valle, sino que fue fruto de un movimiento nacional. Pero yo te diría, Oscar, que el aspecto más importante en que yo continúo una tradición que viene de tiempo atrás es la haber logrado mejorar la gobernabilidad mediante la concertación y los acuerdos entre los distintos actores de la universidad, sobre todo los actores institucionales y los actores gremiales, corporativos y estamentarios. Y en eso, si uno se compara con lo que era Univalle hace 10 o 15 años, ha habido un avance y una madurez muy grande que todavía, por supuesto, está lejos de lo ideal. ¿Y hubo un momento particularmente difícil de ese manejo de situaciones de orden público? No, lamento muchísimo la muerte de un estudiante y la herida de algunos más por una explosión que ocurrió en el campus el 3 de abril. Creo que eso es muy lamentable, nunca debió pasar. En general, usted lo sabe muy bien, yo me he pronunciado siempre y he actuado en contra de la presencia de grupos de encapuchados, de milicianos que protagonizan disturbios en nuestra universidad. Creo que eso nos hace un daño muy grande y creo que no es un mal con el que debamos convivir toda la vida, y he hecho todos los esfuerzos y lo seguiré haciendo como directivo, como profesor, como académico, para que ese capítulo de la violencia en el campus de nuestras universidades se pueda cerrar. No solo es un esfuerzo de Univalle, sino de las demás universidades y de la propia cultura política, y en eso me parece muy positivo y ha ayudado a disminuirlo el proceso de paz que exitosamente llevó a cabo el gobierno anterior, y cualquier esfuerzo que se haga para que en el país haya paz completa con otros actores armados y en el sometimiento de las bandas criminales, porque sé que lo que pasa en la universidad es en cierta manera el eco de lo que ocurre en otros seccionarios y por la agenda también que tienen otros actores políticos e incluso político-militares. Como también hay que hablar de lo bueno, ¿cuál fue el más satisfactorio? Mira, hay dos muy satisfactorios. El que hoy en día la Universidad del Valle sea la que mejores estándares de acreditación de alta calidad tiene, por el número de programas de doctorado, de maestría, de pregrado. Nosotros somos la universidad que más programas acreditados tiene, incluyendo comparaciones con la Nacional y la de Antioquia, que son mucho más grandes en términos de número de estudiantes y de presupuesto. Hoy Univalle es líder indudable en acreditación de alta calidad. Y el segundo tema es la investigación, particularmente que por 3 años consecutivos en el ranking más destacado, que es el de Sapiens Research, seguimos en el 3er lugar por encima de una universidad muy buena que yo respeto y valoro muchísimo, que es Uniandes, o de la Javeriana, que está en el 5.º lugar. Eso es el esfuerzo de haber posicionado la universidad con un eje muy fuerte en investigación, que además es transversal, no es solo en una facultad o en dos, sino que en el conjunto de las distintas áreas del conocimiento. Los más grandes logros, a mi juicio, de Univalle de los últimos años son la acreditación de alta calidad de sus programas académicos, incluyendo los doctorados, y la investigación y la producción y generación de conocimiento en que Univalle se ha venido consolidando como un líder, no solo en Colombia, sino en América Latina. Que son también sus logros personales, su satisfacción personal. Sí, yo he tenido que ver con ambos temas. Yo, como muchos me conocen, yo soy investigador, yo no soy solo un gerente o un administrador, escribo libros, artículos, tengo un grupo de investigación, fundé el doctorado en administración con otros colegas, fundé varias maestrías y siempre me preocupo del quehacer académico, no solamente del quehacer gerencial administrativo. Sigo siendo un intelectual, no he dejado de serlo, y adicionalmente también nos hemos ocupado de estar muy metidos en lo que es la
la calidad de los programas académicos y trabajar muy de la mano con Liliana Arias, con Claudia Payán y con las profesoras que han venido liderando estos temas en la Vicerrectoría Académica es una satisfacción muy grande para mí. ¿En qué medida la educación superior en Colombia está desfasada con respecto a la necesidad de incorporarse a ese mundo de la modernidad? Yo creo que bastante desfasado, lo he dicho en varios textos y artículos que he escrito y en conferencias y en entrevistas. Las universidades somos todavía muy clásicas, muy del salón de clase presencial, los alumnos de carne y hueso y los profesores presenciales, cuando la realidad internacional hoy, Oscar, tiende a educación virtual, a la conectividad, al uso del Big Data, de la inteligencia artificial, a procesos muy complejos de aprendizaje colectivo utilizando las tecnologías convergentes de nuestro tiempo. Y una de mis preocupaciones es que las universidades colombianas, no solo Univalle, sino el conjunto de las universidades, nos tenemos que vincular a este esfuerzo y en eso hemos venido trabajando a partir del segundo semestre del 2019 y con mucha más fuerza desde el 2020. Univalle ya tendrá carreras de pregrado virtuales que eran impensables hace 5 o 10 años, algunos programas de posgrado virtuales y lo que en Colombia van a llamar dual, es la mezcla entre la presencialidad y la educación virtual, que creo que es lo que más va a marcar los procesos formativos en los próximos 25 años y donde ya hay un avance muy importante en otros países del primer mundo y también en algunos países latinoamericanos, países como México, Brasil, Costa Rica, por citarte 3 ejemplos, Chile, están mucho más adelante que nosotros en integrar la educación virtual a los procesos formativos y en Colombia ya hay algunas universidades que tienen liderazgo en la materia pública y privadas y con ellas hemos estado trabajando para mirar cómo lo están haciendo y desde la DINTEP, que es nuestra área que tiene que ver con educación virtual y nuevas tecnologías, estamos implementando con inversiones la capacidad de la universidad de producir educación virtual y de mezclar la educación virtual con la presencial. Creo que eso es lo más importante en los próximos 5 o 10 años que tenemos que enfrentar como desafío los profesores y las universidades. Para continuar hablando de los temas ya propiamente académicos, vamos a hacer primero una pausa.